Ahora pasaremos a ver la sección de materiales. Recuerden que esto es un webinar. Cada uno de los temas que vamos a ver y los vistos son muy amplios dentro del curso, donde se da mucha más información referente a los mismos. Los materiales de una obra deben recepcionarse y revisarse. Una obra tiene muchos materiales. Nosotros nos referimos solamente a los materiales de la fase mecánica en la construcción de un gasoducto. Existen materiales eléctricos, materiales de instrumentación, etc. Pero nosotros acá vamos a referirnos a los materiales mecánicos, fundamentalmente los relacionados con las tuberías y sus accesorios. Entonces, los criterios de almacenamiento de tuberías establecen la norma de Petrobras 2119, indica una serie de requisitos. Nosotros lo hemos visto ya o están reflejados lo que es en el curso, pero aquí vamos a ver algunos aspectos fundamentales para que los que reciban el webinar también ya tengan la información de utilidad en el caso que luego pasen el curso, pero ya pueden ir trabajando con la información y el contenido que se da en este webinar. Por ejemplo, tenemos un almacenamiento de tuberías donde se necesita saber el número de camadas que no dañe la integridad de las tuberías. Tenemos que partir de la relación diámetro exterior de tubo partido del espesor. Esta relación indica la resistencia al aplastamiento que tiene una tubería. Cuando esta relación es superior a 20, el número máximo de camadas debe calcularse mediante la fórmula que establece la norma de Petrobras. Esta fórmula la desarrollaremos con mucho más detalle en el curso, lo que es en la fase de recepción de materiales, donde el número máximo de camadas depende de factores y del espesor de la tubería. Aquí tenemos un ejemplo de un almacenamiento para transporte de tuberías donde ven un gran número de camadas y las tuberías de abajo no son dañadas precisamente porque el cálculo da que la tubería que está en el inferior resiste el peso de las tuberías de arriba. Otro ejemplo de almacenamiento. En este caso se debe tener en cuenta no solamente el número de camadas por la fórmula, sino también la facilidad para los trabajos que deben hacer tanto los equipos como el personal que va a hacer la revisión de las tuberías. Forma de manejo de la tubería. Aquí tenemos un equipo que dice en vacuum. También se puede hacer con cables, slingas y todos los elementos de izaje generalmente deben ser de marca Crosby. En la construcción de gasoductos tiene un peso fundamental la recepción de las tuberías que se utilizarán. Es denominada la fase de recepción de tuberías. Las tuberías cuando llegan a los acopios deben ser revisadas antes de la recepción final por parte del constructor. Luego, esa tubería es revisada y se entrega al constructor, ya es responsabilidad del constructor cualquier daño que tenga la tubería. Ya eso le llaman transferencia de custodia. La recepción de tubería se debe verificar a partir de los certificados que debe entregar el fabricante. Se deben revisar o verificar la composición química, la resistencia de la tubería, lo que es el YEL, que es la fluencia, y el TENSIL, que es la resistencia a la rotura, el porciento de elongación, la energía que absorbe, prueba Charpy, la dureza, dimensiones nominales y dimensiones reales que se ven en campo. Y todo eso debe estar reflejado en los certificados que entrega el fabricante.
Por ejemplo, el carbono equivalente es un indicador fundamental para conocer la composición química de la tubería que está dentro de lo establecido en las normas, en este caso API 5L o puede ser ASTM. Las normas como API 5L, de acuerdo a su clasificación o el tipo de tubería, dan una composición química donde un porcentaje máximo y mínimo de cada uno de los elementos químicos que está en la tabla. El acero generalmente es un elemento formado por la combinación de hierro, carbono, silicio, manganeso. Existen otros componentes que mejoran la calidad de ese acero, como es el vanadio, el niobio, el titanio, molibdeno, pero fundamentalmente los aceros son una combinación de hierro, carbono, silicio, manganeso. De acuerdo al contenido de carbono, facilita la soldadura o la dureza de la tubería. En este caso, las tuberías de ducto deben ser con un contenido relativamente bajo de carbono. Y estas tablas establecen los valores máximos y mínimos de porcentaje de cada uno de los elementos. Si los certificados no cumplen con lo establecido en la norma API 5L o ASTM, según corresponda, entonces las tuberías deben ser rechazadas. La energía que absorbe o prueba Charpy da si las tuberías o el acero es frágil o es dúctil. Todo eso se ve con mucho detenimiento en el curso. También hay que verificar el revestimiento o las condiciones de integridad de la tubería, ya sea si vienen revestidas o sin revestimiento. Cuando vienen con revestimiento son mucho más delicadas en el manejo. Por ejemplo, aquí en la foto podemos ver que el revestimiento tricapa fue dañado a punto de llegar al metal base. También existen daños por el transporte o muchas veces vienen con ovalizaciones o mucho más espesor que el espesor nominal. Por eso es necesario hacer una placa calibradora para verificar la integridad de los extremos y el cuerpo de la tubería. Eso se hace a través de las tablas establecidas en API 5L. Aquí vemos haciendo el paso de las placas calibradoras, en este caso del cuerpo, para verificar si hay abolladuras que estén por encima del criterio de aceptación que establece la norma API 5L. En esta tabla es donde se establecen los criterios de aceptación, las tolerancias, y a partir de ellas es que se fabrican, se calcula y se fabrican las placas calibradoras para verificar el estado de la tubería, tanto en el extremo como en el cuerpo. Todos esos aspectos lo veremos con mucho detalle durante el curso, en la fase de recepción de materiales. Como pueden ver en esta foto, la tubería se ve que tiene una ovalización. No se tenía en ese momento un flexo o una herramienta para medir, y para verificar utilizamos una lima o limatón, o puede ser cualquier cosa que establezca una medida para medir los ejes, y vemos que la tubería efectivamente está ovalizada. Ya luego, en el proceso de inspección con las herramientas adecuadas, se hizo la medición y efectivamente esa tubería entonces debe ser rechazada y puesta a disposición del criterio de las gerencias. La placa calibradora en este caso reflejó que tenía daño en el extremo de la tubería, había ovalización o abolladura. Aquí en este caso vemos la ovalización que hay, que llega a 10 milímetros.
¿Qué sucede en unos casos como estos? Que cuando uno va a soldar otra tubería o un fitting, la soldadura no se puede realizar. También se verifican la ortogonalidad, donde se establecen criterios de aceptación, porque luego que la tubería está desfilada, que eso lo vamos a ver más adelante, la línea de soldadura, cuando se está haciendo la soldadura en la línea regular, si existe un caso como este, hay que parar la línea, hacer un corte, y eso afecta la economía y la productividad del proceso productivo. Y se hacen los registros correspondientes. Los registros deben estar hechos de forma tal que reflejen el número del tubo, la colada, la longitud. Por eso es necesario a cada tubo hacerle la recepción. No se puede hacer de forma aleatoria. Lo más conveniente en la construcción de un ducto es hacerlo tubo por tubo. Hasta aquí es el webinar de la recepción de materiales. Hago notar que es mucho más amplio lo que tenemos en el curso, pero aquí solamente estamos dando un overview de lo que es la fase de recepción de materiales. En la fase de recepción de materiales también incluye la recepción de válvulas, fitting, como son codo, T, derivaciones y todos los elementos que vienen en la construcción de un ducto, los elementos mecánicos. También se hace recepción de materiales de electrodo, de equipo, máquinas de soldar o motosoldadoras. Y en el caso de otras especialidades hay que hacer recepción de materiales de elementos de instrumentación, elementos eléctricos, si corresponde, etc. Todos esos aspectos lo vamos a ver en la fase de recepción de materiales. Y deben estar reflejados en los registros, como hacíamos anteriormente. Ahora veremos apertura